En las provincias del norte argentino, especialmente en Tucumán, Salta y Jujuy, circula una de las leyendas más oscuras de la vida en los ingenios azucareros, la del temido familiar. Su origen se remonta a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, cuando la industria azucarera estaba en su auge y miles de trabajadores se encontraban sometidos a duras jornadas en los cañaverales. Se decía que los dueños de los ingenios, deseosos de conservar su riqueza y poder, habían hecho un pacto con el mismo diablo. A cambio de prosperidad y de que las máquinas nunca dejaran de producir, debían alimentar a una criatura infernal, un guardián enviado desde el infierno, el familiar. Las descripciones de esta entidad varían según el relato, pero casi todos coinciden en que se trata de un ser con forma de perro negro gigante, de pelaje áspero, ojos rojos como brasas encendidas, y en ocasiones, con cadenas que resonaban en la oscuridad. Otros lo describen como una mezcla entre jaguar y reptil, una bestia imposible de encasillar, cuya mera presencia generaba un terror indescriptible. La función del familiar era clara: cobrar víctimas humanas como parte del pacto diabólico. Cada cierto tiempo, la criatura exigía un obrero. Y era entonces cuando, de manera inexplicable, alguien desaparecía del ingenio. Un trabajador que había mostrado rebeldía, alguien que se había quejado demasiado, o simplemente un desafortunado que quedó a solas en los cañaverales, terminaba siendo devorado por la bestia. Cuando ocurría una desaparición, los rumores corrían entre los trabajadores. El familiar se lo llevó. Con el tiempo, la leyenda no solo fue un relato de miedo, sino también un mecanismo de control social. Muchos obreros creían que si trabajaban duro, no se quejaban y mantenían silencio, tendrían menos probabilidades de ser elegidos por el demoníaco guardián. En otras palabras, el mito del familiar mantenía a la gente sumisa, alimentando el poder de los patrones. Algunos aseguran haber visto a la criatura vagando de noche cerca de los ingenios, entre el humo de las chimeneas y la espesura de los cañaverales. Relatos hablan de un aliento fétido, del sonido de cadenas arrastrándose por la tierra y de un par de ojos brillantes que los observaban desde la oscuridad. En ocasiones, los perros del lugar se inquietaban sin razón aparente, ladrando y gimiendo ante una presencia invisible para los humanos. Otros sostienen que el familiar podía incluso tomar forma humana, apareciendo como un capataz extraño o un hombre vestido de negro que recorría los cañaverales en silencio. Esta figura, decían, se encargaba de señalar a las futuras víctimas que serían ofrecidas al pacto. La creencia fue tan fuerte que muchos trabajadores evitaban salir de noche o quedarse solos en el ingenio después de la jornada. El terror al familiar se transmitía de generación en generación, y aún hoy, entre los descendientes de aquellos obreros, se conserva el recuerdo de esa bestia diabólica que rondaba los campos de caña. La leyenda del familiar es, en el fondo, un espejo de la dura realidad de los trabajadores de aquel tiempo: jornadas interminables, explotación y un miedo constante a desaparecer. El monstruo servía como una explicación sobrenatural a lo que muchos sospechaban, que la riqueza de los patrones estaba manchada por un pacto oscuro y por la sangre de los obreros. Así, la historia del familiar sigue viva, recordando que a veces las leyendas no nacen solo del miedo a lo desconocido, sino también de la necesidad de darle forma a injusticias demasiado reales.